Hola amigos, ¿cómo están? Amigos que nos siguen a través de las redes sociales, es un placer nuevamente poderles saludar. Nuevamente me acompaña mi hermano Job, igual mi padre Silvino, y es un privilegio para nosotros poder estar hoy nuevamente a través de nuestro episodio número 3, pasajes de la Biblia difíciles de entender. Yo no sé si esta es la primera vez que nos estás viendo, pero quiero invitarte para que te registres al canal, para que cuando salgan cada episodio nuevo, tú puedas disfrutar de ellos. Pero también si no has visto el capítulo 1, el capítulo 2, lo puedas hacer para que igual puedas comprender un poco mejor cómo este proyecto se va desarrollando. Pues bueno, en el episodio 2 comenzamos a hablar sobre el libro de Génesis. Y hoy también en este episodio no va a ser la excepción. Vamos a ver algunos pasajes que hemos escuchado igual de amigos que a veces pareciera que no logran comprender bien esos pasajes, y con la ayuda de Dios, a través de su Espíritu Santo, hoy vamos a tratar de acercarnos a las conclusiones que la misma Biblia nos da. Así que les damos una cordial bienvenida y vamos a iniciar con los pasajes que vamos a analizar el día de hoy. Sí, y continuando con Génesis 2, 16 y 17, nosotros ahí encontramos un mandato que Dios le hizo al hombre, y lo vamos a leer textualmente en la Biblia, Génesis 2, 16 y 17, y dice así: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. El sexto día de la creación, Dios colocó a Adán y Eva en el jardín del Edén y le dijo que podían comer libremente de todo árbol del jardín, salvo uno, el árbol del conocimiento del bien y del mal, como el texto nos lo ha mencionado. Parece claro que las palabras que expresan el castigo requería su ejecución en el mismo día, en el mismo acto en que ellos tomaran de ese fruto que Dios había prohibido a través de esta lectura que Dios nos ha dejado ahí escrita para que podamos darnos cuenta. Sin embargo, vemos nosotros ahí una discrepancia seria entre el anuncio y el cumplimiento. ¿Qué significaban realmente las palabras de Dios? ¿Por qué no murieron Adán y Eva inmediatamente? Son las preguntas que vienen a nuestra mente y que es nuestra intención con la Biblia contestar esta pregunta para que pueda quedar claro. ¿Por qué no murieron Adán y Eva inmediatamente? Sí, y sabes, yo creo que lo primero que tendríamos que analizar es la frase, ¿verdad? Que es la que causa esta pequeña, pues pareciera discrepancia, ¿verdad? Porque pues el texto dice ahí, en el día que, ¿verdad? Eso en nuestro lenguaje en español, pues cuando esa frase se dice, pues nosotros entendemos que en ese momento en el que sucede el acto, por así decirse, en ese día tendría que venir el castigo. Sin embargo, ¿qué significa esa misma frase en hebreo, ¿va? Que es donde realmente se escribió el libro? Vamos a analizarlo. ¿Saben la frase que se utiliza para usar, que expresa ahí en el día, que en hebreo es la palabra beyón? Si nosotros analizamos otros pasajes donde se utiliza esta palabra, podemos darnos cuenta que esta palabra realmente, más que tener un periodo exacto, tiene un periodo indefinido, ¿verdad? Que muchas veces puede expresar algo que va a suceder en ese instante, pero muchas veces también puede expresar algo que va a suceder en el futuro. Ahora, ¿cómo realmente entendemos esta palabra? Miren, vamos a analizar la otra palabra que también viene en este pasaje, que nos va a ayudar a entender un poquito mejor. Y esta es la palabra ciertamente morirás, ¿verdad? Esa palabra que nosotros en español se nos traduce como ciertamente morirás, es la palabra Mout Tamut, ¿verdad? En hebreo. Esta palabra Mout Tamut, lo que quiere decir es, resalta la certeza de que algo va a suceder. Si se dan cuenta, el pasaje no dice el día que comieres morirás, sino que Dios hace un énfasis claro en que en el día que pase, no hay de otra. Ciertamente vas a morir. Entonces, ¿qué significa esta unión de estas dos palabras en ese texto de Génesis 2:17?
Saben, para entender un poquito mejor el uso de estas dos palabras, vamos a analizar uno de los pasajes que también hace uso de estas palabras, ¿verdad? Y yo creo que con esto nos va a quedar un poquito más claro. Vamos a ir, los invito por favor a que vayamos a Primera de Reyes, el capítulo 2, y vamos a leer el 36 y el 37. El relato es hasta el 47, pero yo solamente voy a leer estos dos versículos y vamos a hablar acerca de lo que sucedió por cuestiones de tiempo solamente. Miren lo que dice Primera de Reyes, 2, 36 y 37. Dice ahí: después envió el rey e hizo venir a Simei y le dijo: edifícate una casa en Jerusalén y mora allí, y no salgas de allí a una parte ni a otra, porque sabe de cierto que el día que salieres, ¿saben qué palabra es la que encontramos ahí donde dice el día que salieres? Es la palabra bellón, ¿ok? Ténganlo en mente, el día que salieres y pasares el torrente de Cedrón, sin duda morirás. ¿Y cuál creen que es la palabra que encontramos ahí? Es Mout Tamut. Vea que es la misma, exactamente las mismas dos palabras que encontramos en Génesis. Y dice ahí: y tu sangre será sobre tu cabeza. Los voy a poner un poquito en contexto para que podamos entender este pasaje. Hace años atrás, cuando David tuvo que huir, vea, a causa de la amenaza que tenía de su propio hijo, cuando este hombre Simei aprovechó la desgracia del rey para injuriarlo, ¿verdad? Para pues ofenderlo, por así decirle. Cuando David regresa, pues muchos esperaban que lo que David hiciera fuera tomar la vida de Simei, vengarse, por así decirse, de esa afrenta que había recibido. Sin embargo, David no lo hace. Pero ya en su lecho de muerte, David llama a Salomón y le dice: ¿sabes qué? Ten cuidado con este hombre, porque este hombre es de cuidado, como por así decirse, cuando te ve débil, aprovecha, ¿verdad? A mí cuando me vio débil, aprovechó para injuriarme. Entonces, ten cuidado. Salomón toma una decisión que a mí me parece muy sabia, porque pues él bien pudo haberse quitado el problema matándolo. Inmediatamente se acabó. Sin embargo, él le dice: ¿sabes qué, Simei? No puedes salir de Jerusalén. Hazte una casita, mora en Jerusalén. El día que tú salgas de Jerusalén, cruces el torrente de Cedrón, es la palabra bellón, ciertamente vas a morir, la palabra Mout Tamut. Pasa un tiempo, Simei parece que acata la orden, pero después de 3 años, unos siervos de Simei escapan hacia un lugar que se llamaba Gad, a un rey, el rey de ahí era Aquís. A ese lugar, a Gad, escapan sus siervos. Simei no sabe dónde están. Después de unos días le llega noticia que sus siervos están en Gad. Él, ignorando la advertencia o lo que se le había dicho, toma unos asnos, va, trae a sus siervos de regreso. Bueno, va allá a ese lugar, los busca en ese lugar, trae a sus siervos de regreso. Y después de algunos días, porque textualmente el versículo dice luego, ¿va? Después de unos días, el rey Salomón se entera que este hombre salió de Jerusalén. Lo manda a llamar y le dice: ¿sabes qué? ¿Recuerdas lo que te dije? Y el hombre acepta realmente que faltó a la palabra que él mismo había cumplido, y este hombre es ejecutado. Ahora la pregunta es: ¿Simei murió el día que cruzó el torrente de Cedrón? No. Y la respuesta es no, no murió ese día, porque cruzó el torrente de Cedrón, fue a buscar a sus siervos, encontró a sus siervos, volvió a cruzar el torrente de Cedrón de regreso, estuvo con sus siervos y de ahí se enteró Salomón, lo llama y en ese momento muere. ¿Qué realmente quería decir esas dos palabras que mencionamos en el día que y ciertamente morirás, que en el hebreo es bellón y Mout Tamut? Lo que quería decir es: tan pronto como pases ese torrente, tu muerte está asegurada. O sea, había una certeza de que había un castigo, y esa es la misma intención que encontramos en Génesis. Lo que Dios les está diciendo es: tan pronto como tú comas ese día, muerte. No hay forma de evitar que el castigo sea la muerte. Efectivamente, y yo quiero ir ya concluyendo, Job, querida familia y amigos que nos siguen, que nos ven.
precisamente las palabras de Dios fueron verdaderas. Cuando en Génesis 2:17 nos dice ahí que en cuanto ellos comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal, morirían, no significaba que la muerte de Adán y de Eva se produciría, en el mismo día que comieran del fruto prohibido. No es así como que ellos iban a estar comiendo el fruto y de repente se iban a empezar a sentir malestares e iban a caer muertos, sino que en el momento en que ellos desobedecieran a Dios, recuerden que el árbol de la ciencia del bien y del mal en sí no contenía nada diferente de los demás árboles. Simplemente era un árbol que Dios había colocado ahí como una prueba de lealtad a sus hijos. Y entonces, en el momento en que ellos desobedecieran, esa vida que ellos tenían, esa inmortalidad, por así decirle, condicionada a la obediencia a Dios, se terminaría. Entonces, desde el momento en que ellos comieran de ese árbol, como Job mencionaba, que ya nos explicó con estos pasajes, la muerte para ellos sería segura. Entonces, yo quiero también compartir con ustedes una traducción del hebreo y que creemos que es adecuada para que aclare un poquito más lo que estamos viendo, por qué no fue este cumplimiento así inmediato. Es la siguiente, mira, dice: tan pronto comas de él, ciertamente estarás destinado a morir. Y también quiero compartirles con ustedes la Septuaginta, nos dice: no comáis de él, y el día que comiereis de él, de muerte moriréis. Y por último quiero compartirles el comentario de la Biblia textual, y dice lo siguiente, literalmente: muriendo morirás. Miren, si nosotros nos damos cuenta, el pasaje de Génesis 2:17 se cumplió tal como Dios lo dijo. Las palabras de Dios fueron: en cuanto ustedes desobedezcan, rompan esa línea de lealtad a su Creador, tristemente, irrefutablemente, lo que les espera es la muerte. Y si nosotros podemos ver, cuando Adán y Eva pecaron, ellos fueron expulsados del Edén con ellos. Murieron. Quizá la Biblia no nos registre a qué edad murió Eva, pero sí nos registra que Adán vivió 930 años y murió. Y ahí se cumplió la palabra de Dios. Entonces puedo concluir diciendo lo siguiente: al pecar, la muerte de Adán y de Eva estaba segura y no había forma de eludir el castigo. Muchas gracias, Caleb. Yo creo que con eso nos queda bastante claro realmente lo que las palabras de Dios significaban, ¿verdad? Y ahora vamos a pasar al segundo pasaje que a veces nos causa controversia o que nos es complicado de entender. Y lo voy a leer en Génesis 4:17. Por favor, vayan conmigo. Acuérdense que nosotros estamos leyendo la Reina Valera 1960 y cuando usemos alguna otra versión, pues se lo vamos a hacer notar, ¿verdad? Como lo hizo Caleb hace un momento. Entonces, ahorita cuando no les digamos, vamos a leer la Reina Valera. Génesis 4:17 y dice lo siguiente: y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoc. La pregunta que surge ahí es: ¿de dónde consiguió esposa Caín? Nosotros venimos del relato donde Caín y Abel, Abel tiene un disgusto Caín tiene un disgusto con Abel, asesina a su propio hermano, huye de la presencia de Dios, ¿verdad? Dice ahí, va huyendo errante y no vamos a entrar en los detalles, pero inmediatamente después de esos versículos nos dice que Caín tomó una esposa. Entonces, pareciera ser como que la esposa de Caín aparece repentinamente, ¿verdad? Y entonces uno se pregunta, ¿de dónde salió? Si nosotros leemos la escritura, pues solamente se mencionan 4 personajes que existían hasta ese momento y uno de ellos ya estaba muerto, que era Abel. Ya nomás había 3 personajes. Entonces, ¿de dónde consiguió esposa Caín? Este pasaje vamos a analizarlo para poder entender cómo es que sucedieron estas cosas. Muy bien. Gracias, Job. Nos ha dado una introducción para ir, creo que, ahora sí que, como decimos, echando nuestra mente a pensar, ¿verdad? A reflexionar, pero nosotros lo queremos hacer con la palabra de Dios. Nosotros mismos podemos sacar varias conclusiones, pero miren, la palabra de Dios nos lo dice.
Génesis 4:16, este hecho está en el contexto inmediatamente de lo que Juan mencionó, cuando Caín mata a Abel y él va huyendo. Y dice, y salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nob, al oriente del Edén. Miren, lo primero que yo quiero que tomemos en cuenta ahí es que dice que salió de la presencia de Jehová, pero no salió de la presencia quizás de su padre, ahí vivió cerca de ellos. ¿Por qué menciono esto? Porque esto nos va a ayudar a comprender un poquito lo que vamos a mencionar un poquito más adelante. No quiere decir que Caín se fue y se alejó rotundamente de su familia, sino salió de la presencia de Jehová. Ahora, si nosotros leemos el capítulo 4, familia, amigos, nos vamos a dar cuenta de que inmediatamente, cuando dice que Caín huye, luego dice, y conoció Caín a su mujer. Y ahí entra la pregunta, ¿y de dónde aparece esa mujer? Entonces, nosotros creemos, por lo que ahorita vamos a mencionar, que este hecho de que Caín, cuando está huyendo y luego aparece que ya conoció a una mujer, creemos que no es un hecho que la Biblia nos esté queriendo dar a entender que sucede inmediatamente, sino que más bien parece ser un capítulo donde se cuenta la historia de Caín. Ahí el autor aprovecha para de una vez relatar la historia de Caín, porque si ustedes se dan cuenta, más adelante la historia de Caín ya no se menciona, ya no sabemos qué pasó con Caín. Hasta ahí se narra toda su descendencia y pareciera que ahí termina todo el relato de Caín. Entonces el autor podemos decir que está aprovechando para informarnos qué fue de este personaje. Y miren, ahí podemos contemplar en el capítulo 4 la descendencia de Caín, 7 generaciones, incluyéndolo a él. Y otro dato importante es que se mencionan, la descendencia de Caín se menciona antes del nacimiento de Set, porque ustedes leen el versículo 25 del capítulo 4 de Génesis, después de que se narra toda la genealogía de Caín, dice lo siguiente, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien Caín mató. Entonces creemos que este pasaje no está hablando cronológicamente, porque como hemos leído, dice que Adán tuvo a Set, y más adelante en el capítulo 5 nos damos cuenta que Adán tenía solo 30 años cuando lo engendró. Por lo tanto, creemos que el linaje de Caín no pudo desarrollarse antes de ese tiempo, por lo cual, vuelvo a reiterar, creemos que este pasaje es más informativo y no tanto cronológico. Ahora, ¿de dónde sacó Caín a su mujer? El capítulo 5, versículo 4, dice lo siguiente. Voy a darle lectura. Capítulo 5, versículo 4. Y fueron los días de Adán, después que engendró a Set, 800 años, y engendró hijos e hijas. La Biblia muchas veces no nos da toda la información que a veces quisiéramos tener, ¿verdad? La Biblia, si nosotros la estudiamos, muchas veces resalta nada más a personajes que tuvieron una relevancia en la historia. En este caso menciona a Set. Pero también ahí, en hijos e hijas, yo creo que pueden incluirse muchas personas. ¿Por qué lo digo? Miren, hoy en día, las mujeres, los hombres, el ser humano hoy en día vive 70, 80 años, quizás algunos puedan llegar a vivir hasta 90 años, pero normalmente estamos en un promedio de 70, 80 años. Antes de que una mujer deje de ser estéril, si no hubiera planificación familiar como la hacemos hoy, ¿cuántos años creen que pudiera tener una mujer? ¿Cuántos años? ¿Cuántos hijos? Pues no quizás sé, pues 20, 25, ¿no? Tal vez. Sí, tendrían muchos hijos. De hecho, nuestros abuelos, bisabuelos, para ellos era algo normal tener 15, 20 hijos. Hoy ya no lo hacemos así, ¿verdad? Pero ahora, imagínense a Adán, que vivió 930 años, salido de las manos del Creador. Yo creo pensar todavía que los defectos del pecado aún no serían marcados tanto en él, era fructífero.
¿cuántos hijos e hijas, como menciona ahí, no pudo haber tenido Adán y Eva con 930 años de edad? Yo creo que bastantes. Entonces, por lo que la Biblia nos dice, por lo que podemos incluir, podemos llegar a una posible conclusión de que Caín debió haberse casado con alguna de esas hijas años después, de su misma familia. ¿Por qué lo creemos así? Porque, miren, en ese tiempo, en el contexto en el que nos estamos ubicando, nos damos cuenta que la tierra estaba comenzando a poblarse. No había nadie más. Solo estaba Adán, estaba Eva, Caín, nació Set, y los hijos y las hijas igual de la misma familia. Entonces, en ese tiempo era inevitable que se tuvieran o contrayeran matrimonio de la misma familia. Claro que cuando el tiempo fue avanzando, las generaciones fueron apareciendo, quizás los casamientos ya no se daban en hermanos de sangre, sino quizás ya, un ejemplo, la tercera generación, el matrimonio pudo haber sido entre primos hermanos, la cuarta generación entre primos segundos, y quizás porque por el pecado no había degradado tanto, se podría llevar a cabo esas relaciones matrimoniales. Pero podemos decir que Adán y Eva no tuvieron quizás otra elección, sino casarse con sus hermanos, en este caso Caín, en este caso Set, para poder cumplir con la orden divina, fructificados y multiplicados. Entonces podemos decir, por lo que la Biblia la información que la Biblia nos da, que Caín tomó a la mujer de la misma familia, de su misma descendencia, de Adán y Eva. ¿No? Y esa costumbre continuó practicándose durante mucho tiempo. Aún después del diluvio, encontramos que Abraham dice que se casó con su media hermana Sara, y luego Abraham e Isaac, ellos prefirieron, deseaban mejor que sus hijos se casaran con los de su parentela. Entre los israelitas encontramos también otro nombre que fue el padre de Moisés, el padre de Aarón, el padre de María también, Amram. Conocemos que él se casó con Jocabed, pero lo que muchos no sabemos es que con la que se casó era su tía, era una tía joven, hermana de su padre de Amram. Sin embargo, después de que Dios llamó a Israel de Egipto y lo apartó como nación santa sacerdotal, Israel recibió leyes que legislaban toda la forma de incesto. ¿Y cómo vemos que Israel era una nación santa? Nosotros lo podemos ver ahí en Éxodo 19:6 y también en Levítico 19:2, cuando Dios menciona que iban a ser santos, así como Él es santo, ¿verdad? Y así, cuando ellos recibieron estas leyes que legislaban de las formas de incesto y casamientos con familiares cercanos, si bien al principio de la historia humana, el matrimonio entre parientes, pues fue una necesidad, como lo acaba de mencionar Caleb, como lo hemos venido mencionando, fue una necesidad para el tiempo en que, pero ya para el tiempo en que Israel se constituyó como nación, ellos ya no había esa necesidad de casarse, y se les fue prohibido casarse entre parentesco cercano. ¿Por qué? Porque ya la humanidad se había multiplicado, y además de todo eso, pues ya se iban notando también más las consecuencias del pecado. Ya el tiempo había avanzado, ya el hombre se iba degradando más, y el pecado estaba mostrando las consecuencias de esos matrimonios cercanos entre parientes. Así es que ya no era favorable esta práctica, sino más bien traía consecuencias, como hasta hoy lo podemos mirar con casamientos de parientes cercanos. Ya los hijos sufren las consecuencias cuando ahí nosotros, a pesar de que nos damos cuenta de que la sangre es el mismo tipo y decidimos hacerlo, pues ya corremos muchas muchas consecuencias. Ya vamos a mirar que se nos va a complicar y vamos a correr muchos riesgos de que nuestro hijo nazca bien o nazca mal. Y por lo tanto, para evitar todo eso, por el amor tan grande de Dios, pues Él prohibió todo esto
para que no suceda así, no habiendo ya necesidad. Bueno, es interesante, ¿verdad? Todo lo que hemos venido aprendiendo, queridos amigos, ¿verdad? Pues entonces podemos decir que Caín, pues tuvo que tomar esposa de sus mismos hermanos, ¿verdad? De las hijas de Adán y Eva, ¿verdad? Tuvo que haber tomado alguna esposa. Y bueno, antes de terminar con este episodio, quisimos nosotros presentarle una información que, aunque no es un pasaje complicado o un pasaje difícil, es una información muy interesante. Esta gráfica está basada en el capítulo 5 de Génesis. Y bueno, ahí dice descendencia de Adán, ¿verdad? Pero para poderles explicar un poquito cómo interpretar esta gráfica, voy a leer algunos versículos de Génesis capítulo 5. Y voy a leer a partir del 3. Dice ahí: y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán después de que engendró a Set 800 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años, y murió. Y luego dice el 6, vivió Set 105 años y engendró a Enos. Y vivió Set después de que engendró a Enos 807 años y engendró hijos e hijas. Y hasta ahí vamos a dejarlo. Y vamos, entonces, ¿qué significado tiene la gráfica que les estamos poniendo ahorita en su pantalla? Si pueden ver, ahí hay una lista de personajes que son los personajes que se incluyen en esta genealogía de Génesis 5. Vea, y si ahorita nosotros mencionamos 3 personajes, Adán, Set y su hijo Enos. ¿Cómo interpretamos? Ahí hay 3 barras. Hay una barra color azul, hay una barra color roja y hay una barra color verde. La barra color azul significa el año en que el personaje nació, ¿ok? En el año del mundo, por así decirlo, desde la creación hasta ese año, el año en que nació. La barra roja es el año en que murió, ¿verdad? Y la barra verde es la edad que este personaje tenía cuando murió. Según los datos que acabamos de leer, leímos que, bueno, Adán ahí su barra azul está en 0, porque pues podremos decir que él nació en el año 0, ¿verdad? Cuando Dios creó, pues fue él estuvo ahí en la creación. Entonces, en el año 0, Adán nace. Muere en el año 930 después de la creación, y Adán vive 930 años. Por eso su barra roja y su barra verde están en 930, ¿ok? De ahí viene Set, ¿verdad? Set, su barra azul está en 130, entonces quiere decir que él nació en el año 130 después de la creación. ¿Por qué? ¿Cómo sacamos esta conclusión? Pues porque acabamos de leer que Adán tenía 130 años cuando engendró a Set, entonces pues fue en el año 130 de la creación, después de la creación. Y como vivió 912 años, pues nosotros sabemos que entonces murió en el año 1042 después de la creación. Y así podemos seguir con cada uno de los personajes. Si leemos todo el capítulo 5, podemos encontrar todos estos datos que nosotros ya se los pusimos resumidos, por así decirlo, en esta gráfica, y queremos resaltar algunos datos interesantes que creo que también a ustedes les van a parecer muy buenos. Sí, fíjate, Job, ahorita estaba yo con una sonrisa en el rostro. A veces vemos estos pasajes donde muestra las genealogías y a veces hasta las saltamos, ¿verdad? Porque como que, eso a veces, me voy a decir, a veces hasta como que nos aburrimos, no lo entendemos, dijimos, ¿y esto para qué lo pusieron? Pero fíjate que si nosotros analizamos, yo creo que Dios igual colocó estos pasajes porque Él nos quiere enseñar muchas cosas. Y algo que yo quisiera resaltar, leíamos ahí, Adán vivió 930 años. Quiere decir que, por tomar ahí un personaje de ejemplo, Adán vivió hasta que nació Lamec. ¿Y por qué menciona Lamec? Porque esto nos dice que él estuvo o vivió 8 generaciones después de él, ¿se imagina? Y no solamente eso, sino que también le tocó conocer a Enoc. Y pues yo me imagino esa alegría de Adán, porque pues yo pienso que también en cierta forma ellos podían ver cómo el pecado había avanzado y por la transgresión que ellos habían realizado en la desobediencia a Dios, pero
yo quiero ver, o me imagino a Adán así contento, feliz, de ver a uno de sus descendientes, que dice la Biblia que caminó con Dios y él lo pudo ver, era fiel a Dios. Es más, con estos datos que la Biblia nos proporciona, son una grande bendición, podemos también saber que Enoc fue llevado por Dios en el año 987 aproximadamente. Quiero dejar claro eso. Estos son datos aproximados, pero que sí nos dan una idea del año que más o menos sucedió. En el año 987, ¿por qué? Porque por la cronología que ya estuvimos ahí viendo, las genealogías, igual con la ayuda de la gráfica que tenemos ahí en pantalla, podemos deducir que esto sucedió 57 años después de la muerte de Adán. Si nosotros analizamos ahí, vamos a poder llegar a esa conclusión. Que no fue llevado 57 años después de la muerte de Adán. Qué bonito, ¿verdad? Poder ver esto en la Biblia. Y a veces no le prestamos mucha atención. No, sí, hay cosas muy interesantes en esta gráfica que pues nos ayudan a saber qué fue lo que estaba ocurriendo en qué año y cómo vinieron viendo, como ha mencionado Caleb, que Adán vio a Enoc. Ya casi le tocaba ver cuando era trasladado, no lo vio, pero vio su fidelidad y pues eso fue algo agradable para él. Y ahora nosotros podemos seguir mirando esa gráfica y nosotros si vemos ahí, viendo el personaje de Noé, vemos que él nació en el año 1056 del mundo, 1056 del mundo. Y si nosotros vemos y sumamos las edades proporcionadas aquí en Génesis 5, nos damos cuenta que nació Noé en ese año 1056 y según lo que la Biblia nos menciona, cuando sucedió el diluvio, ahí en Génesis 7:6 nos dice que en el año 600 de Noé fue cuando el diluvio vino a la tierra. Así es que podemos ver, según la gráfica, que Noé nació en el año 1056 y en el año 600 vino el diluvio. Aproximadamente el diluvio sucedió entonces en el año 1656. Datos interesantes que así solamente leyendo y diciendo estoy aburrido, no podemos llegar a conocerlos. Sin embargo, cuando vemos la gráfica cuidadosamente, nos damos cuenta de cuán interesante es estos números y por qué están ahí escritos. Y otro dato interesante que nosotros podemos notar es del hombre que vivió más en esta tierra, Matusalén, 969 años. Sin embargo, él vivió y a pesar de todo eso, fue el segundo hombre que la Biblia registra que vio morir a su hijo 5 años antes de que antes de que Matusalén muriera, murió su hijo Lamec 5 años antes. Él lo vio morir. Fue el segundo hombre que la Biblia registra, sabiendo que Adán fue el primer hombre que vio morir a su hijo Abel. Por lo tanto, nos deja saber esta gráfica muchas cosas interesantes y esperamos que ustedes puedan también seguirla y mirarla para poder entender todo esto que la Biblia nos registra. Yo los invito, queridos amigos, a que lean ese capítulo 5 de Génesis. Es un capítulo muy interesante y aunque les digo, como lo hemos resaltado, las fechas son aproximadas. Nosotros las hemos puesto como que son fechas redondas, pero realmente son fechas aproximadas, pero nos da una visión de cuánto tiempo había transcurrido, de las generaciones y muchas cosas interesantes como lo hemos hecho notar. Bueno, pues queridos amigos, hemos llegado al final de este tercer episodio de la serie Pasajes de la Biblia difíciles de entender. Yo espero que haya sido una bendición para su vida, para su familia, y los invito a que estén pendientes para nuestro próximo episodio. Vamos a tratar de que cada semana estemos publicando un video para que puedan ustedes también ahí estar al pendiente. Y recuerden, suscríbanse al canal si es que no lo han hecho. Los invito para que, pues, tan pronto el video se suba, ustedes puedan recibir una notificación de que, bueno, ya el video está disponible. Muchas gracias por haber estado con nosotros, queridos amigos. Nos dio muchísimo gusto estar aquí con ustedes. Fue un verdadero placer. Aquí estar también con compañía de mi hermano Caleb, mi papá Silvino. Fue un placer, queridos amigos, para estar aquí con ustedes. Y si Dios lo permite, nos vemos en el próximo episodio. Dios los bendiga grandemente
y nos vemos hasta el próximo episodio. Hasta luego. Hasta luego.